Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, bienvenidos a todos a este ciclo de webinars de marzo, mes digital de UMP, donde hoy compartiremos sobre transformación digital y habilidades no digitalizables. Estamos en el momento de mayor cambio del trabajo en la historia de la humanidad. Las cosas se hacen diferente y las personas requieren desarrollar nuevas habilidades. ¿Y cuál es el rol también de las empresas en todo esto? Para contarnos más y responder a todas las preguntas que se pueden estar haciendo, y los aliento dejándolas acá abajo, está la opción del chat y está también el bloque de Q&A, de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando todas las preguntas que hayan surgiendo ahí. Está hoy con nosotros Oliver Socas, MBA por el ITEAP. Hace ya 7 años cofundó Think5, una firma de consultoría de innovación y desarrollo de negocios con fuerte presencia en América Latina y hub en Montevideo y San Pablo, además de Santa Cruz de Tenerife en España, y hoy también es el CEO de la firma. Muchísimas gracias, Oliver, por estar aquí hoy con nosotros. Realmente es un placer. En serio, muchísimas gracias. Y te doy la palabra nomás para que puedas arrancar. Bueno, muchas gracias, Victoria, y al equipo de la UMP. Para mí siempre es un placer trabajar y poder charlar con ustedes y explicar un poco sobre este desafiante mundo de la transformación digital, con todas estas cuestiones que nos llevan hoy en un mercado cambiante, en un mercado absolutamente dinámico, ¿no? Eh, si quieren, como somos un número manejable, podemos ir construyendo la presentación, que va a durar muy poquito, 15, 20 minutitos de exposición, y después hay un debate, si ustedes lo estiman oportuno, donde yo con gusto responderé a sus preguntas e intercambiaremos puntos de vista, ¿no? Esta visión que les quiero transmitir sobre la transformación digital era algo, o es algo que antes, la transformación digital era algo como que lejano, ¿no? Como era la informática cuando yo empezaba a estudiar, que era como una visión totalmente como una dimensión casi inaccesible para el resto de mortales, ¿no? Solo eran unos elegidos que sabían y controlaban este tipo de cuestiones y eran casi los Midas de estas cuestiones. Pero gracias a distintas empresas y a la simplificación de los procesos, consiguió que la transformación digital fuera, o perdón, la tecnología fuera accesible para todos nosotros, ¿no? Y ahí es donde entra ahora un rol muy importante la transformación digital, porque la transformación digital no es ni más ni menos que esos hábitos, ese cambio que estamos teniendo y que la pandemia que hemos transitado, que estamos, esperemos que en el punto final de esta cuestión, nos ha hecho potenciar, acelerar. ¿Por qué? Porque pasamos del todo a la nada en cuestión de horas, de días. Y eso fue un gran desafío para las empresas, para los trabajadores, para las universidades, etcétera, ¿no? Yo, que soy español, y cuando llegué a Uruguay me decían que era imposible teletrabajar en Uruguay, porque no había mucha fe en lo que podía ser el recurso humano, ¿no? Hoy nos hemos encontrado con que el recurso humano no solo ha respondido, sino que además el hábito de trabajar en casa durante un determinado periodo y en un momento encapsulado o con algunas flexibilidades dentro de la jornada laboral es súper potente para su dinamismo, para esa productividad que buscamos que los recursos humanos aporten a la empresa y que las empresas puedan después redundar con responsabilidad social y con espíritu, atmósfera de co-creación dentro de las organizaciones. Por eso, la transformación digital nos permite unas oportunidades magníficas. Yo que he tenido la suerte de trabajar en todos los departamentos del país, me llena de placer cuando veo que en Salto hay chicos y chicas que trabajan en software y están haciendo algo tan potente como el testeo de software para empresas de todo el mundo desde su sociedad, desde el momento, en el lugar donde están. Y eso lo que nos ayuda es a la cohesión social, lo que las universidades y las empresas quieren buscar, porque si no la centralidad
genera desajustes dentro de los países, ¿no? Y eso es una de las cuestiones que en Uruguay se está intentando transformar, ¿no? Como decía la canción de Pablo Stramín, que la escuché de las primeras veces que vi, para morir hay que venir a Montevideo, o algo así creo que decía. La cuestión es que hoy Montevideo cada vez, o Uruguay es más descentralizada, y esto nos está ayudando gracias a la transformación digital. Hay un proyecto muy interesante de la ANDE para transformar digitalmente las empresas, y esto nos ayuda fuertemente a lo que queremos buscar a nivel de desarrollo de nuestros emprendimientos, empresas o nuestro desarrollo personal, ¿no? Y entramos desde un contexto bien sencillito, ¿no? Digamos que un antes y un después del punto ecléctico que podría ser ese cambio de pantalla, ¿no? Antes los negocios eran principalmente analógicos. Había mucha incidencia humana desde la revolución industrial, que ahí hubo un primer quiebre, pero desde ahí no había avanzado tanto. Bueno, habían entrado las computadoras, etcétera, pero todavía había una fuerte impronta humana. Y la impronta digital era muy chiquitita. Yo recuerdo en 2008 cuando yo venía de director financiero de una empresa de software y queríamos hacer una prueba para que nuestros equipos en las Islas Canarias pudieran presentarle a una entidad mutualista muy conocida de este país cómo funcionaba nuestra plataforma de historia clínica y receta electrónica. Bueno, aquello fue como una gran oportunidad. Ya se hacía en Uruguay fuertemente, pero lo que le llamó la atención a este staff médico era que el soporte no se lo íbamos a dar personalmente en Montevideo, sino que se lo podía dar ese mismo equipo que se había conectado desde las Islas Canarias para poder hacer la presentación y poder solventar todo este tipo de cuestiones. Hoy las empresas de soporte ya no son presenciales, o en su inmensa mayoría no son presenciales, son digitales. Están desde un lugar, que puede ser Araminda o cualquier lugar donde quieran estar las personas, y desde ahí pueden resolver la mayor parte de las oportunidades digitales o los back digitales que se generan con todo esto, ¿no? Después hay una cuestión más de hardware, que eso en ocasiones sí hay que tener, en ocasiones no siempre hay que tener una empresa de última milla, ¿no? Y ahora todos esos negocios son netamente digitales. Bajo mi punto de vista, creo que un negocio que no entienda que tiene una visión on y una visión off, online y offline, tiene un gran desafío para poder captar clientes. Y esto nos pasó en la pandemia. Las empresas que tenían comercio electrónico pudieron seguir vendiendo de una forma un poco más seguramente alocada, porque no tenían la estructura pensada para esa avalancha, pero podían seguir vendiendo. Los que no, casi tenían un negocio parado. Digo de casi porque en Uruguay nunca se cerraron las actividades esenciales, principalmente, pero el resto de actividades no esenciales tenía muy poca posibilidad de poder vender sus productos. Por eso hoy la gestión on-off, que eso es un desafío también en lo humano, porque una persona o nosotros ya como clientes, primero indagamos en la forma digital, después nos conectamos con la empresa, principalmente en la forma digital, y a lo mejor hacemos el pick-up, porque todavía la logística de última milla tiene oportunidades de mejora dentro del país, ¿no? Pero hacemos esas oportunidades o tenemos esa cuestión y a veces hay un gran desajuste entre lo que yo puedo recibir personalmente y lo que puedo recibir digitalmente. Pongo un ejemplo que a muchos les habrá pasado. Hay una importante empresa de uniformes en Uruguay. Tuvo la mala suerte o la poca previsión de que, bueno, y también el poco conocimiento del mercado, de que los padres, y en Uruguay pasa mucho, dejamos todo para última hora. Y empezaron a haber una demanda muy fuerte de pedidos. Obviamente en la última semana, en los últimos 10 días. Bueno, la decisión de esta empresa que quedó colapsada, de hecho el 21 o el 22 de este mes estaba respondiendo al 80% de los pedidos, era cortar los canales. No había canales de comunicación, no le respondían a los clientes iban a su zona física y no eran atendidos. Entonces ahí tienes ese gap que tenemos que evitar, ese error que tenemos que evitar, porque la atención al cliente también es muy potente en este tipo de desafíos, porque la virtualidad como usuarios nos da miedo a que sea una deshumanización. Entonces, si nosotros usamos la humanización dentro de nuestro proceso de negocio digital, habremos conseguido ese match que nos ayudará a avanzar fuertemente
en el avance de marketing, porque la tecnología o la transformación digital no es solo un avance tecnológico, es un avance de marketing. Nos permite vender a una señora de Tranqueras o un señor de Bella Unión, vender en cualquier parte de este país, pero es más, podría vender en cualquier parte de América Latina, si la logística se lo permitiera, y si el número fuera interesante para él como vendedor o ella como vendedora y para el cliente final. Entonces, tenemos que reinventar, ayudar, plasmar nuestras organizaciones para conseguir que el mercado, que antes era local, después fue nacional y ahora es global, ¿no? En Europa decimos la aldea global, ¿no? Que es la síntesis de lo que se quiso hacer con Europa, ¿no? Un club de estados donde era tan importante las Islas Canarias, que estábamos a 1000 kilómetros del territorio europeo, o la Guayana Francesa, como era importante Madrid, Barcelona, Londres o París. Bueno, Londres ahora ya no está dentro de la Unión Europea, ¿no? Porque el Reino Unido se ha ido. Pero ese es el foco que tenemos que tener, la posibilidad de poder estar en cualquier parte del mundo. También para eso es importante que enfoquemos la tecnología en las nuevas herramientas, que ya no son como cuestiones que van a imponerse, ya son cuestiones impuestas. La analítica de datos, el almacenaje en nube. El otro día era muy gracioso porque presentaba, muy gracioso no, lo que me respondió el ejecutivo era, de la ANI era totalmente claro y además totalmente razonable. Habíamos preparado una estrategia para un cliente muy conocido aquí en el país y hablábamos de nube, hablábamos de soporte, hablábamos de software SaaS, etcétera, y para la ANI decía que estaba muy bueno que estas industrias tradicionales se embarcaran en este tipo de iniciativas, pero ya no es novedoso tener una nube, ya no es novedoso trabajar en forma remota, ya no es novedoso ese tipo de cuestiones, ya es algo que debería ser nativo, natural, esencial para las empresas. Por eso es importante que utilicemos todas estas herramientas como parte de nuestros desafíos para conseguir los objetivos. De ahí vamos a definir estrategias, ¿no? Y podemos tener una buena estrategia o una mala estrategia. Bajo mi punto de vista, es una buena estrategia poder tener claramente una anamnesis, un conocimiento fuerte de la estructura. Pero tenemos que ser honestos. Cuando yo me miro al espejo y no me veo los defectos, es muy probable que pueda tomar decisiones en base a esa subjetividad, en mi opinión. Cuando yo quiero que mi organización funcione, si yo lo veo de una forma subjetiva, tomaré decisiones que no son reales. Y entonces es importante que para generar un avance en la sociedad, o un avance en la institución, perdón, necesitamos reconocer honestamente las limitaciones y hacia dónde tenemos que ir. La segunda cuestión, o la segunda buena estrategia en todo esto, es potenciar las características esenciales o excepcionales que tiene nuestro producto, ¿no? Con cosas muy sencillitas, con cosas que nos permita tener una coherencia entre la política y las acciones, entre lo que hacemos como política institucional de la compañía y las acciones que tomamos. No podemos hacer aquello de haz lo que diga pero no lo que yo haga, porque ahí va a haber una disfunción y nuestro cliente no va a querer seguir. No va a creer en nosotros. Y hoy el cliente no solo compra productos, cree en lo que transmite, en los valores que transmite la empresa. Por eso es importante hacer un FODA y descubrir las fortalezas o debilidades que tiene nuestro proyecto y conseguir esas ventajas o oportunidades que nos van a hacer diferentes, ¿no? Para seguir avanzando con esto es importante que evitemos la mala estrategia, el no plan, ¿no? Para eso hay que evitar un plan, una hoja de ruta que tenga muchos objetivos y pocas acciones. Cuando necesitamos que algo no funcione, generamos una comisión, generamos una mesa de trabajo, generamos una reunión de muchas personas. Eso está bueno para una fase de co-creación, pero después necesitamos tener pocos objetivos. Uno general, 3 específicos, bajo mi punto de vista creo que son suficientes, y después acciones. Muchas acciones que nos permiten llegar a esa cuestión. Ese muchas no significa que sean 20.000, sino que sean las suficientes para cumplir esos objetivos que nosotros marcamos. También es importante que dentro de esos objetivos tengamos en cuenta las malas estrategias que nosotros podemos realizar. Es un trabajo psicológico, un trabajo de conocimiento que nos permite definir hacia dónde vamos. Cuando yo quiero hablar de desarrollo de empresas de responsabilidad social y después de cuidado del medio ambiente con productos ecosostenibles y todo eso, y mis camiones siguen contaminando, teniendo una huella de carbono no neutra, sino negativa en este caso, ahí estoy teniendo un mensaje
disfuncional, y es lo que tenemos que evitar. Tenemos que concretar lo que vamos a hacer. Y también es importante no engañarnos. Para nada nos sirve tener muchos sueños si después no podemos concretarlos con acciones tangibles. A mí me gustaría jugar al fútbol y ser el próximo Luis Suárez, pero es muy probable que a mi edad, con mis habilidades técnicas y con mi peso, no vaya a poder ni siquiera ser uno de los mejores en el fútbol 5, pero me lo paso igual de bien. ¿Por qué? Porque estoy en una organización, en un trabajo en equipo que tiene donde tengo otras aspiraciones. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta esa cuestión que es importante para definir la estrategia, la buena estrategia de nuestra empresa. Y después el núcleo de la buena estrategia siempre es el diagnóstico. Es lo que nos permite encontrar el desafío. Tener una política guiada para afrontar desafíos. Una hoja de ruta, esa es nuestra política. Nuestra política no puede ser variable. Hoy digo esto, mañana digo lo contrario. Hoy viene un cliente, mañana viene otro cliente y voy cambiando, ¿no? Yo cuando era gerente de una incubadora me decía que no podíamos tener tantos planes estratégicos como financiadores íbamos consiguiendo, porque generábamos un Frankenstein. Y eso no nos permitía tener los objetivos que quería la institución para avanzar. Y después el conjunto de acciones coherentes nos ayudan a que la política funcione. Si yo tengo acciones incoherentes, es muy poco probable que esa guía que yo genero pueda ser razonable u oportuna para conseguir esos objetivos. Por eso la coherencia es uno de los desafíos que yo debo tener. La coherencia claramente debe ser palmaria, debe palparse. Esta foto de iRobot es fantástica, ¿no? Yo vendo algo para solucionar alguna de los problemas que tienen nuestros clientes, pero después tengo la forma de limpiar o limpio nuestro local en forma tradicional. Ese es uno de los errores. Quien sabe mucho de esto es IKEA, la empresa de muebles, ¿no? Con el famoso efecto IKEA que lo veremos después, que todo lo que realiza dentro de sus tiendas es lo que el cliente va a poder hacer. No hay nada diferente, no hay un proceso diferente a lo que el cliente pueda encontrar con sus productos, ¿no? Y después tenemos que tener cuidado con la transformación digital. Al amigo Anselmo, uno de los socios más antiguos del Real Madrid, histórico dentro del Santiago Bernabéu, no podía entrar a ver a su club del alma porque no sabía utilizar un smartphone o no podía comprar su entrada en un smartphone. Entonces ahí hay una incoherencia. ¿Cómo hacemos cohabitar las personas digitales con las personas analógicas? Y ahí tenemos que buscar soluciones simples, perdón porque me quedó un poco oscura la lámina, soluciones simples, que esas soluciones simples nos deben ayudar a no perder clientes, sí a ganar otros clientes con las nuevas incorporaciones, pero no a perderlos. Por eso tengamos cuidado en esa visión que en ocasiones, en la que en ocasiones estamos tentados de ser muy disruptivos, muy novedosos y olvidarnos de que todavía hay clientes que puedan tener una gran fricción al cambio y los podemos perder. Clientes a lo mejor que nos dejan un buen retorno dentro de la compañía y nos dejan y son los evangelizadores de nuestra propuesta, ¿no? Por eso es importante que nos focalicemos en las empresas. Perdón. La tecnología no es solo una máquina, sino son personas. Son las personas que van a desarrollar este tipo de cuestiones y son el mayor desafío que tenemos. Las personas, los equipos son los que nos ayudan a prosperar en estas implementaciones, pero también nos ayuda a que compren nuestro producto. Por eso el gran desafío es el medio donde lo realizamos. Y para ese medio lo importante son los usuarios. Con una visión de customer céntrico, de cliente céntrico, tenemos que ver desde la visión del usuario y del cliente, cómo vamos generando esa propuesta 360 con nuestros colaboradores o clientes internos y con los proveedores o socios estratégicos que nos ayuden a conseguir ese desarrollo del plan, ¿no? Por eso la tecnología es uno de los medios que nos pueden ayudar, pero sin olvidarnos de las personas. ¿Por qué? Porque las personas son las que nos permiten esas habilidades no transables o habilidades no digitalizables como son las sociales y las personales. Una máquina, seguramente lo van a conseguir, pero hoy una máquina todavía tiene alguna deficiencia en cuanto a la identificación del género de las personas, a la interacción con la voz de las personas, porque no todos hablamos igual, etcétera, ¿no? Yo recuerdo un bot muy bueno, que fue el de Netflix. Cuando yo tuve un problema con la que me cobraban de más en la tarjeta,
yo pensé que estaba hablando con un humano y me lo solucionó todo, pero rápidamente, hasta que cambió mi género al despedirse. Ahí me di cuenta que era un robot, ¿no? Y la segunda cuestión es en una intendencia de este país, en el oeste, en el litoral oeste, que su centralita telefónica, fantástico la implementación que hace, porque les permite lanzar los teléfonos, las líneas, las centralitas a todos las oficinas públicas que tienen en las localidades, pero la traducción es hecha literalmente con una herramienta de voz, voz, ¿no? De voz artificial. Entonces se nota esa deshumanización en la comunicación, pero también a veces el algoritmo no lanza correctamente la llamada y por eso hay que insistir en esa interactuación. Entonces, esas habilidades sociales o blandas nos permiten generar acciones de fidelización, nos permite redefinir y valorar lo que el cliente quiere con esta visión de cliente céntrico, nos permite identificar o extraer o trabajar la información que los Customer Journey Map trabajan en el mapa del cliente. Y nos permite también generar retroalimentaciones en base a las instancias de co-creación que tengamos en la empresa. Por eso, no es que sea malo ser 100% digitales o es que sea malo ser 100% analógico. Yo ahí hablo, como decía Santiago Bilinsky, del centauro. Yo creo que debemos tener lo mejor de la humanidad con las mejores habilidades personales, sociales, humanas de los recursos humanos y además que sean diestros o tengan especial desarrollo o fuerza en las habilidades digitales. Porque esto nos ayudará a poder avanzar en esta visión de conseguir algo que es sumamente exponencial, ¿no? Una máquina contra una máquina casi siempre empata. Pero una máquina con un humano contra una máquina es muy probable que gane en la dupla. ¿Por qué? Porque tienen esa visión, esa habilidad, esa percepción que el algoritmo a veces no nos lo puede dar, ¿no? Que esa es la tangibilidad que puede parecer como la de este niño dentro de la herramienta de puzzle, ¿no? Y para eso tenemos que tener una cultura organizativa, una cultura que genere un valor dentro de la institución, algo que ayude a que las personas se sientan potentes dentro de lo que realizan, se sienten escuchados, se sientan integrados, se sientan con capacidad de poder seguir avanzando en las necesidades y en su desarrollo personal, porque los humanos también necesitamos desarrollarnos personalmente. Y para eso necesitamos diagnosticar la cultura de la empresa, definir los cambios que tenemos que implementar, ver si esos cambios pueden ser razonables dentro de esa cultura de la empresa, identificar los comportamientos o deseos de nuestros recursos humanos para evitar perder recursos humanos de valor. Esto pasó mucho en la banca, cuando existió la digitalización de su operativa, y desde ahí desarrollar hasta nuevos líderes. ¿Por qué? Porque vamos a moldear o modelar esos nuevos perfiles que nos van a ayudar a avanzar en este tipo de cuestiones. Por eso, tenemos que buscar desde el conocimiento social hasta la colaboratividad, la inserción de ese modelo de cultura on-off digitalizable que nosotros podemos implementar. Y por eso es importante no condenar el fracaso. El fracaso nos permite construir oportunidades de mejorar los procesos que estamos realizando, ¿no? Para eso tenemos que tener empatía. Un cambio de mentalidad sin empatía es muy difícil. Tenemos que entender todo lo que el mercado nos da, mente abierta para percibir ese tipo de cuestiones. Tenemos que tener una atención plena a cómo eso puede afectar a nuestra industria y a nuestra compañía, y tenemos que tener la mentalidad del cambio. Para eso debemos diseñar una herramienta de transformación digital que nos ayude a avanzar en la inserción dentro de las nuevas tendencias, ¿no? Como las clases híbridas en las universidades, que antes era algo impensable, hoy es algo ya razonable. Yo vengo de dar talleres presenciales en algunas localidades y algunas empresas de interior, y hoy voy a dar uno híbrido en Montevideo para personas de Montevideo y para el resto del país, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones es importante, pero para eso tenemos que quitar un estigma que tenemos los latinos, que es que el primero es el único que es feliz. Y no es así. Se puede desarrollar una estructura y se puede avanzar en la institución y se puede generar impactos positivos dentro de nuestras culturas y de nuestros proyectos siendo los terceros. Lo importante es que no miremos el puesto, sino el objetivo desarrollado dentro de la compañía. Y para
avanzar en ese objetivo desarrollado dentro de la compañía, tenemos que evitar la jerarquización y avanzar hacia la colaboratividad. Hoy leía en LinkedIn, antes de comenzar, leía una empresa muy conocida aquí en Uruguay, que su gerente general hablaba del coaching ontológico, ¿no? Y cómo desgranaba la importancia que tiene esa vertiente dentro de su compañía. Y era un talk que hacía para toda la compañía en formato directo, con una jerarquía totalmente transversal. Donde sí, siguen mandando el gerente general, siguen estando los gerentes de área, pero donde la persona que recién comienza en la compañía tiene la capacidad de poder transmitir sin barreras, sin peldaños, las oportunidades de poder generar avances dentro de la institución. Por eso, la cultura es sumamente importante, la implementación, la flexibilidad de esa cultura es sumamente importante, y tenemos que definir oportunidades, ¿no? Yo a esto paso esta lámina rápidamente porque quiero detenerme en el efecto IKEA, ¿no? Que es esa cuestión de el sesgo cognitivo que tenemos todos para avanzar en el fenómeno de la customización. Si nosotros sentimos que esto es parte de lo que hemos definido, aunque lo fabriquen en un gran galpón en un país asiático o en Brasil, le daremos más valor, mucho más valor. IKEA no son los muebles más caros del mundo, pero son los muebles más amados del mundo. ¿Por qué? Porque los creas tú, porque son muy versátiles, los vas diseñando. Pero IKEA tiene una cosa que es sumamente más potente, que es que esos muebles son diseñados por los empleados que atienden al público. ¿Saben por qué lo hacen? Porque son las personas, y aquí hablamos de habilidades sociales, que interpretan lo que el cliente desea, y desde ahí van con sus habilidades personales, van generando oportunidades para que eso sea un producto. Después, a lo mejor, ellos no son ingenieros industriales o ingenieros de software o alguna cuestión de este tipo, pero hay un equipo dentro de la compañía que les ayuda a pulir ese producto. Por eso los productos de IKEA, a pulirlo, a testearlo, a lanzarlo en el mercado, y si tiene demanda y es apetecible por el mercado, después a fabricarlo industrialmente para todas las tiendas IKEA del mundo. Pero además es muy interesante porque el sentimiento de pertenencia es tan fuerte que la persona le pone el nombre al mueble y desde ahí se lleva de por vida, como los cantantes, un fee por la venta del mueble. Que eso es una cuestión bien importante para la fidelización también del recurso humano. No el hecho de dar el dinero, sino el hecho de que su creación va a seguir realizándose y él va a percibir por su creación, ¿no? Por eso recuerden, casi un 33% de las personas, concretamente un 31%, están dispuestos a comprar experiencias personalizadas, a pagar un poquito más por esas experiencias personalizadas. Yo a todas las empresas y emprendedores con los que trabajo en Uruguay y en otras partes de América Latina y España, siempre les intento poner en un contexto donde focalicen o identifiquen si hay oportunidad de customizar mínimamente o mucho ese producto o ese servicio para que la persona pueda ir quitando barreras a la hora de comprar. Y para eso es importante tener datos. Pero los datos vieron que es algo como muy maleado últimamente, ¿no? O en los últimos tiempos. Yo ahí en los datos siempre me gusta presentar esta foto de Lego, que es bien interesante. Yo cuando juego con mis hijos es como si tuviera esa infinidad de datos. Yo siempre se los decía a mis alumnos en la universidad. Cuantos más... Yo tengo un montón de datos aquí de ustedes, de los 500 alumnos que he dado con los que he colaborado en los años que estuve impartiendo docencia, pero no me sirven para nada. ¿Por qué? Porque son datos contaminados, no los puedo utilizar. Primero, porque son propiedad de la universidad. Segundo, porque no los he limpiado. Tercero, porque no los he analizado. Después, porque no he buscado la forma, el patrón de cómo poder utilizarlos, esa forma visual de cómo interpretarlos y qué acciones tomar para eso. Y después, intentar acceder a la acción comercial o contar la historia, como dice la lámina, que me pueda ayudar a conseguir algo dentro de mi actividad empresarial. Por eso, podemos tener toda la base de datos del mundo, la mayor base de datos del mundo, pero si no sabemos cuidarla, no sabemos tratarla, no sabemos limpiarla, no le sacamos un rédito, no nos sirve para nada. Ese espacio dentro de un cloud que no nos va a dar mucho valor. Y además, si no la actualizamos, es una base de datos obsoleta. Y no hay peor
decisión que hacer acciones con bases de datos o con datos que no son reales o no son actualizados, ¿no? Para eso, desde mi punto de vista, yo creo que siempre, 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 independientemente la actividad profesional que tengamos, la actividad personal, la actividad productiva, siempre hay que tener un servicio de atención al cliente 100% de alta calidad. 100% de alta calidad. Porque si no, el cliente no va a interpretar esa pasión que nosotros le planteamos, y esa pasión es la que nos va a ayudar a vender nuestro producto, a comercializar nuestra estrategia, a implantar la transformación digital. Y eso es una habilidad personal, es una habilidad social. Las habilidades blandas, la comunicación, la coordinación con otros, la gestión de equipos, el entender los problemas, la empatía, todo ese tipo de cuestiones no van a poder ser digitalizables. Ojalá me equivoque, perdón, espero no equivocarme, no, ojalá, espero no equivocarme, porque sería algo totalmente inhumano que la empatía o este tipo de cuestiones pudieran ser digitalizables. Pero bajo mi punto de vista no van a poder ser digitalizables porque Victoria es diferente a Antonella, Antonella es diferente a Florencia, Florencia es diferente a Martín. Entonces, ese tipo de cuestiones, con la unión de Antonella, Florencia, Martín y Victoria, nos van a ayudar a tener el mejor equipo. Y ese mejor equipo es el que va a conseguir los objetivos que trazamos dentro de nuestra política institucional. Y esa política institucional va a tener quiebres, va a tener acciones, va a tener desvíos, va a tener posibilidades. Parece que no llegaremos, parece que avanzaremos, parece que tendremos. Pero eso es lo que yo digo que es que a lo mejor nos dé una enseñanza vital para la compañía, que es que no nos sirve o no es redituable estar en ese negocio y tenemos que bascular, pivotar, etc. Porque nada termina hasta que sintamos que termina, como decía Rocky en la película, pero también hasta que el mercado nos diga que ha terminado. Por eso es importante avanzar en esas definiciones, no quedarnos en la orilla a punto de llegar o prepararnos 4 años para unas Olimpiadas y en el último momento bajarnos porque no podemos competir o no estamos preparados para competir. Bien, desde mi punto de vista estoy abierto... He terminado, estoy abierto a sus preguntas, espero que les haya resultado apetecible e interesante y claramente estoy abierto a hacerles de utilidad en las preguntas y en lo que ustedes estimen oportuno, y a disposición en LinkedIn o por teléfono o por mail para lo que necesiten durante lo que ustedes definan. Muchas gracias a la UMP por la invitación. Agradezco mucho este tipo de espacios porque ayudan a que podamos transmitir la bondad de cuestiones que, bajo mi punto de vista, son interesantes y a mí me apasionan, como es la transformación digital y esas opciones de cómo implementarlas dentro del país en el que estamos, ¿no? Bueno, estoy abierto, muchas gracias, estoy abierto a sus preguntas. Hay algunas cuestiones, creo que había alguna pregunta, ¿no? Genial, Oliver. Sí, por acá tengo una pregunta de Santiago que comenta, pensando en el caso que comentas del Bernabéu, ¿qué recomiendas hacer para transformar cuando los clientes están acostumbrados a un trato muy personal o tradicional? Bien. Lo primero es hacerse del Barça y no ir al Bernabéu, hay que ir al Camp Nou. Eso es lo primero. Pero bromas aparte, Santiago, yo creo que no hay que perder nunca el trato personal. De hecho, en España acaba de lanzarse ayer, vieron que en España tenemos la alta velocidad, que teníamos una empresa pública que es Renfe, que tiene los trenes bala estos que te llevan de Madrid a Barcelona en 3 horas, que no llega a 3 horas, hace 625 kilómetros en 3 horas. Bien, Renfe siempre ha sido una empresa con una mala atención al cliente. Y muchos de nosotros, yo que voy una vez al año a España, cada vez voy menos, una vez al año, y cuando llego a Atocha y quiero ir a Zaragoza, a veces me confunde qué andén debo tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hago una vez al año. Yo voy a Tres Cruces y ya sé qué ómnibus debo tomar y cómo debo llegar a Salto, Paysandú, Bella Unión, etc. Pero ya me complica cómo ir de Madrid a Barcelona. Y ahora hay 4 operadores, ¿no? Porque se ha liberalizado el sector ahí. Y salió uno que se llama Irio, que es una joint venture entre Air Nostrum, una aerolínea española, y que además es un buen caso de Air Nostrum, porque antes hacían cementos.
Portland. Eran una empresa de Portland que vendieron a Cemex, el grupo mexicano, montaron una aerolínea, o sea, pasaron de vender Portland, de fabricar Portland a montar una aerolínea, y de la aerolínea ahora tienen una compañía de trenes porque entendieron la movilidad como esa estrategia de política empresarial, ¿no? Pero haciendo ese impasse, lo importante ahí es que la propuesta de valor de esta compañía es la atención al cliente, y están contratando más de 1.000 personas en un momento donde Europa sabemos cómo está con el COVID y cómo ha ralentizado la contratación de personal, y de hecho aumenta la tasa de desempleo exponencialmente. Contrata a 1.000 personas para realizar a cada cliente una visión de cliente céntrico, una visión 360, donde esa persona va a ser como el mayordomo, como el steward, para solventar la duda o ayudar al viajero dentro de las plataformas de las estaciones donde van a estar Madrid, Zaragoza, Tarragona y Valencia, ¿no? Fíjense qué costo tan alto, si lo miramos desde el punto de vista de empresa, ¿no? Tener a varias personas, muchas, porque en un tren de este calibre pueden ir 500 o 600 personas, para intentar evitar ese gap de desajuste que tienen las personas, con lo cual mejoran exponencialmente la experiencia del cliente, y ellos entienden que esto les ayudará a conseguir mejores opciones. Entonces, respondiendo, Santiago, a tu pregunta, lo importante es mantenerlo en forma híbrida y ver cómo las dos cosas cohabitan. Yo creo que hay métodos mucho más sencillos que pasar de la entrada física a la entrada digital, mucho más sencillo. Y ahí, por ejemplo, es como hizo el grupo 5M con las agencias de viaje, Voy de Viaje, en los shopping. El cliente uruguayo estaba acostumbrado no a comprar en web, sino a comprar en tienda física, pero a las compañías les interesa llevar toda la digitalización para tener menos costos operativos. Entonces buscaron un híbrido, que son esas islas que ven en los shopping. Y con esas islas el cliente puede en la pantalla elegir el destino, contratar todo, pagar con su tarjeta, y si no se siente cómodo, tendrá a una persona que le ayudará. El gap de fallo o de no conversión es muy pequeñito, porque si no estás en una cosa, el ejecutivo, el comercial, te va a poder ayudar y convertir claramente la venta. Entonces, ese camino intermedio es el que yo creo que hay que ayudar. Y obviamente después evangelizar para intentar que esa costumbre pueda ir bajando e insertando nuevas operativas dentro de nuestro proceso, ¿no? Antiguamente, y yo lo recuerdo, siempre lo pongo como anécdota, de cuando yo llegué a España, de España tenía que pagar mi teléfono móvil, y fui al BBVA, que era la cuenta que tenía yo, y le preguntaba, ¿por qué no lo puedo meter aquí? Si no, el teléfono móvil tiene una red de cobranza. Fui a una red de cobranza en Rivera Luis Alberto Herrera, estuve 45 minutos para pagar 250 pesos de teléfono móvil. Imagínense el costo de oportunidad que es eso, bestial. Hoy ya todo se hace por teléfono. La aplicación, gracias a Paganza, que fue el pionero, y a las otras aplicaciones ahora, y con eso ya yo creo que no he pisado una red de cobranza, sino para hacer un cambio, para cambiar a alguna moneda porque he tenido que viajar. Para nada más, para nada más. Espero haber respondido a tu pregunta, Santiago. Genial, muchísimas gracias. Y acá tenemos una pregunta de Ernesto que comenta, crece la economía plateada, ¿y no sería oportunidad de alfabetización digital para adultos mayores de parte de las empresas? Porque son clientes y usuarios importantes. Totalmente. No solo lo creo, Ernesto, no solo lo creo, sino que ustedes tienen en Uruguay las famosas tablets que un gobierno implementó con las personas mayores, que es una de las herramientas para ese crecimiento. Yo creo que los nativos digitales, yo tengo voy a cumplir 46 años ya la semana que viene. Yo soy del 76. En el 76, mi generación, fuimos el punto ecléctico donde nos agarró la transformación de las computadoras, ¿no? Y muchos de mi generación quedaron fuera y otros pudimos entrar. Pero pudimos entrar gracias a Microsoft. Y fíjense que ahora no soy usuario de Microsoft. De hecho, me parece que es como muy, muy complejo. ¿Saben por qué? Porque consiguió que fuera la informática para dummies, ¿no? Nos permitió entenderlo razonablemente. Hoy cualquiera de los sistemas operativos que conocemos, y sobre todo los teléfonos móviles, perdón que no se ve por el fondo los teléfonos móviles ayudan a la inserción de las personas. A mí me sorprende enormemente que mi madre, que a veces es un poco complicada con la tecnología, consiguió ser la primera persona que en pandemia se conectó al cumpleaños por Zoom que le hicimos a mi hijo, que en aquel momento cumplía 2 años en la pandemia. Fue la primera persona, 62 años,
y a veces para mandar un WhatsApp es complicado. Fue la primera persona. ¿Por qué? Porque el proceso que genera Zoom fue totalmente amigable con el mayor espectro de clientes. Entonces, yo invertiría, si fuera gerente de una empresa, y mi economía plateada o mi economía senior fuera interesante, invertiría en poder abastecer o poder satisfacer esa cuestión. Cuantos más clientes tenga dentro de la inclusión digital, es mucho mejor para nuestro negocio. Espero, Ernesto, que poder haber respondido a tu pregunta. Genial, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para agregar. Aprovechen, el momento es ahora, que tenemos a Oliver acá con nosotros. Y si no hay más preguntas, entonces vamos cerrando por acá. Fantástico, un placer haber estado con ustedes. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por todo. Y les comento que luego quedará disponible la grabación para quien quiera volver a verlo. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.